Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los ataques del 11 de septiembre fueron el resultado de años de cuidadosa planificación. Las raíces de lo que se convertiría en los ataques del 11 de septiembre se remontan al menos a 1998. Ese fue el año en que Osama bin Laden emitió una fatua, un decreto religioso que declaraba la guerra a los Estados Unidos, a sus ciudadanos y a sus intereses en todo el mundo. Bin Laden había estado en el radar de las agencias de inteligencia estadounidenses durante algún tiempo. Lo buscaban gracias a su papel en los ataques en Yemen, Somalia y otros lugares. Sin embargo, si bien algunos se tomaron la amenaza en serio, la idea de un ataque terrorista coordinado a gran escala era inimaginable para la mayoría en ese momento. El mensaje clave aquí es: los ataques del 11 de septiembre fueron el resultado de años de cuidadosa planificación. El orquestador de los ataques fue Khalid Sheikh Mohammed, quien originalmente había previsto secuestrar 10 aviones y atacar objetivos en ambas costas. El plan se conocía como Operación Aviones, y Bin Laden aprobó una versión menos complicada en 1999. Para llevarlo a cabo, Khalid Sheikh Mohammed necesitaría hombres que hablaran inglés, supieran algo de la vida en Occidente, y pudieran obtener visados de viaje a los Estados Unidos. Uno de esos hombres era Mohamed Atta, un egipcio de 33 años que había sido reclutado por Al-Qaeda cuando era estudiante de posgrado en Alemania. Tras su entrenamiento en Afganistán, Bin Laden lo seleccionó como comandante táctico de la Operación Aviones. Afeitándose la barba y adoptando ropa occidental en un intento de pasar desapercibido, Atta regresó a Alemania, donde comenzó a enviar correos electrónicos a las escuelas de vuelo estadounidenses. A finales del verano de 2000, con nuevos pasaportes y visas de turista, Atta dirigió un pequeño grupo a Florida, donde comenzaron a estudiar para ser pilotos. Al mismo tiempo, Bin Laden seleccionó a 16 hombres más para la operación. Uno, que ya tenía experiencia de vuelo, fue seleccionado como cuarto piloto. Los demás, destinados a ser músculos para controlar a los pasajeros y a la tripulación, recibieron entrenamiento cuerpo a cuerpo en Afganistán. Para la primavera de 2001, todo el grupo había ingresado a los Estados Unidos. A medida que pasaban la primavera y el verano, Bin Laden se impacientó y exigió que se pusiera en marcha la Operación Aviones. Pero Mohamed Atta no estaba preparado, y seguía practicando vuelos y estudiando las rutinas de la seguridad de los aeropuertos y de las tripulaciones de las aerolíneas. Finalmente, cerca de finales de agosto, Atta eligió el segundo martes de septiembre como fecha. Si se trataba simplemente de una elección logística o si la fecha tenía alguna otra, un significado más profundo sigue siendo un misterio. Con la fecha fijada, Atta y sus hombres compraron billetes de avión y encontraron moteles en Boston, Newark y Washington, D.C. y sus alrededores. La noche del 10 de septiembre, hicieron sus últimos preparativos para lo que sería su acto final. La velocidad y la coordinación jugaron un papel clave en el éxito de los ataques. Alrededor de las 7 de la mañana del 11 de septiembre, Betty Ong, de 45 años, estaba sentada en la sala de empleados de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Logan. Como azafata durante 14 años, Betty esperaba con ansias un vuelo de rutina de Boston a Los Ángeles, y unas vacaciones en Hawái más adelante en la semana con su hermana. Poco más de una hora después, Betty Ong daría al mundo el primer indicio de que había problemas en el cielo. El mensaje clave aquí es: la velocidad y la coordinación desempeñaron un papel clave del éxito de los ataques. El avión de Betty, el vuelo 11 de American Airlines, fue el primero en despegar a las 7:59 de la mañana. A bordo viajaban otros 10 miembros de la tripulación y 81 pasajeros, incluidos Mohamed Atta y sus compañeros terroristas. Menos de 20 minutos después, Atta y su grupo entraron en acción. A las 8:19 a.m. Betty usó un iPhone integrado en uno de los asientos para marcar el número de reserva de American Airlines. Cuando atendieron la llamada,
Betty le dijo al agente de venta de entradas, creo que nos están secuestrando. Betty proporcionó información crucial, los secuestradores habían tomado el control de la cabina, habían apuñalado a un pasajero de clase ejecutiva, y los pasajeros y la tripulación restantes estaban a raya con algo parecido a una maza que dificultaba la respiración. Minutos antes y después de la llamada telefónica de Betty, despegaron 2 aviones más. El vuelo 175 de United partió de Boston con destino a Los Ángeles a las 8:15 de la mañana, con una tripulación de 9 personas, 51 pasajeros y 5 secuestradores. A las 8:20 a.m. El vuelo 77 de American partió del Aeropuerto Internacional Washington Dulles con destino a Los Ángeles. A bordo viajaban 53 pasajeros, 6 miembros de la tripulación y 5 secuestradores. Aparte de los terroristas, nadie a bordo de ninguno de estos aviones tenía idea de lo que estaba sucediendo en el vuelo 11 de American Airlines. La velocidad era un factor crítico en el plan de los terroristas. Con los acontecimientos que se desarrollaban tan rápidamente, la Administración Federal de Aviación, FAA, las aerolíneas y el ejército tuvieron que lidiar con una avalancha de información, a veces contradictoria. Además, nadie había visto antes un secuestro como este. En el pasado, los secuestradores tomaban el control de la cabina, y obligaban al piloto a desviar el avión a un nuevo destino. Nadie había imaginado un escenario en el que los propios secuestradores volaran el avión. El último avión que despegó esa mañana fue el vuelo 93 de United, que partió de Newark hacia San Francisco con 33 pasajeros, 7 miembros de la tripulación y 4 secuestradores a bordo. Cuando el United 93 despegó a las 8:42 de la mañana, ya había empezado a difundirse la noticia de los 2 primeros secuestros. Minutos después, a las 8:46 a.m., el vuelo 11 de American se estrellaría contra la torre norte del World Trade Center, y comenzaría a quedar claro el alcance total de la operación de los terroristas. La falta de comunicación y la falta de información impidieron una respuesta militar oportuna a los ataques. El mayor Kevin Nasipani, un comandante de control de misiones del sector de defensa aérea del noreste, NEADS, de 43 años, tenía programado un día ajetreado para el 11 de septiembre. El NEADS era una parte vital de la protección del espacio aéreo sobre los Estados Unidos y Canadá, pero la mayoría de los días, el trabajo era bastante rutinario. Para mantener en forma a los hombres y mujeres bajo su mando, Nasipani programaba rutinariamente ejercicios de entrenamiento, y tenía uno planeado para el día 11. Pero antes de que pudiera ponerse en marcha, una emergencia en el mundo real requeriría que todos se concentraran. El mensaje clave aquí es, la falta de comunicación y la falta de información impidieron una respuesta militar oportuna a los ataques. Los controladores aéreos del Boston Center perdieron contacto con el vuelo 11 de American aproximadamente a las 8:14 de la mañana. Mientras continuaban sus esfuerzos por comunicarse con ellos por radio, su radar mostró que el avión giraba abruptamente hacia Nueva York. Poco después, a las 8:21 a.m., se apagó el transpondedor de American 11. Esto significaba que el avión seguía siendo visible en el radar, pero nadie tenía idea de qué tan rápido iban y cuál era su altitud. Boston Control supuso que el vuelo 11 estaba experimentando un mal funcionamiento técnico. Eso cambiaría cuando el controlador de tráfico aéreo Peter Zalewski detectara una transmisión del vuelo 11, aparentemente destinada a los pasajeros. Un hombre que parecía extranjero dijo, «Tenemos algunos aviones. Quédate quieta y estaremos bien». Desafortunadamente, Zalewski no entendió de inmediato la primera frase del secuestrador. Incluso si lo hubiera hecho, no hay garantía de que se hubiera creído en la amenaza. Aún así, fue suficiente para convencerlo de que el vuelo 11 había sido secuestrado. Durante los siguientes 12 minutos, Boston Control reaccionó como si se hubiera producido un secuestro tradicional. Hicieron repetidos esfuerzos para reclutar a los pilotos mediante un sistema de mensajería dedicado. A las 8:34 a.m. decidieron buscar ayuda militar.
Al menos, los aviones de combate podrían ayudar a rastrear el avión. En lugar de seguir los canales habituales de la FAA y la burocracia del Departamento de Defensa, decidieron llamar directamente a las bases. Una de esas llamadas los conectó con el puesto de NIDS del mayor Nasipani. Nasipani se apresuró a obtener autorización para lanzar 2 aviones de combate F-15 desde la base de la Guardia Nacional Aérea de Otis, a unas 150 millas de la ciudad de Nueva York. El protocolo habría sido que los aviones actuaran como escoltas, denunciando cualquier cosa inusual. Pero con el transpondedor del vuelo 11 apagado, nadie sabía a dónde enviar exactamente a los cazas. Para complicar las cosas, el NIDS utilizó un sistema de radar completamente diferente al de la FAA. Operaban en diferentes idiomas, por lo que la información recibida a menudo se malinterpretaba y era contradictoria. Cuando el vuelo 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center a las 8:46 de la mañana, el comandante Nasipani se enteró de ello de la misma manera que la mayoría del resto del mundo, en un reportaje de la CNN. Aún no tenían ni idea de que otros aviones habían sido secuestrados. Al no poder confirmar la identidad del avión que se había estrellado, los 2 aviones de combate continuaron buscando un avión que ya no existía. Los civiles de las Torres Gemelas recibieron información contradictoria sobre los ataques. Se ha estimado que unas 17,000 personas se encontraban en el complejo del World Trade Center cuando el vuelo 11 de American chocó contra la torre norte a las 8:46 de la mañana. En una fracción de segundo después del impacto, todos los que estaban a bordo del avión, y un número desconocido de personas en la propia torre murieron instantáneamente. El avión también cortó el acceso a las 3 escaleras de emergencia. Se estima que unas 355 personas que se encontraban en el piso 92 o más estaban ahora atrapadas. El mensaje clave aquí es: los civiles de las Torres Gemelas recibieron información contradictoria sobre los ataques. Cuando la Torre Norte fue atacada, el inmigrante guyanés Stan Prainat, de 44 años, estaba sentado en su escritorio en el piso 81 de la Torre Sur. Sin saber la causa de la explosión, Stan y la trabajadora temporal Delis Soriano se prepararon para evacuar. Al llegar al vestíbulo, un guardia de seguridad les aseguró que la emergencia estaba restringida a la Torre Norte, y les aconsejó que regresaran a su oficina. Después de decirle a Delis que se fuera a casa, Stan volvió a subir en ascensor a regañadientes con un pequeño grupo de colegas. Mientras tanto, las líneas del 911 estaban repletas de llamadas de emergencia de personas atrapadas en la Torre Norte. A medida que los incendios se extendían y el aire se llenaba de humo, los operadores del 911 hicieron todo lo posible para tranquilizar a las víctimas de que la ayuda estaba en camino. Pero con las escaleras bloqueadas, los atrapados no podían bajar y los equipos de rescate tampoco podían levantarse. Al agotarse sus opciones, muchos rompieron ventanas en un intento desesperado por respirar aire fresco. En medio del pánico, muchos se cayeron o saltaron y murieron. Cuando Stan regresó a su escritorio poco después de las 9 de la mañana, recibió una llamada de un colega de Chicago pidiéndole que se fuera. Pero Stan le aseguró que estaba bien, pues dudaba de que ella tuviera más información que la que tenían las autoridades de ese país. Mientras hablaba por teléfono, vio un objeto en el horizonte que se dirigía a toda velocidad hacia él. Era el vuelo 175 de United. Stan se escondió debajo de su escritorio momentos antes de que el avión chocara contra la Torre Sur a las 9:03 de la mañana. Milagrosamente, Stan sobrevivió al impacto y se arrastró hasta una zona de batalla llena de humo y escombros. Se arrastró entre los escombros hasta que vio una pequeña luz que recorría el área frente a él. Al pedir ayuda, escuchó la voz de Brian Clark, un canadiense de 54 años que trabajaba para Eurobrokers, a 3 pisos de la oficina de Stan. Los 2 hombres nunca se habían conocido antes de que el destino los uniera. Ahora, como le dijo Stan a Brian cuando finalmente se encontraron cara a cara, serían hermanos de por vida. Stan y Brian sobrevivieron a su terrible experiencia y, finalmente, lograron ponerse a salvo.
Sin embargo, las pérdidas sufridas ese día fueron profundas. Además de todos los que estaban a bordo del vuelo 11 de American, y del vuelo 175 de United, 606 personas perdieron la vida en la zona del World Trade Center. El ataque al Pentágono envió una señal clara de que Estados Unidos estaba en guerra. Mientras los acontecimientos continuaban desarrollándose en la ciudad de Nueva York, millones de personas en todo el mundo los vieron en vivo por televisión. Entre los observadores estaba Dave Tarantino, un médico de la Marina de 35 años que trabaja en el Pentágono. Al ver que el segundo avión chocaba contra la Torre Sur, supo inmediatamente que Osama Bin Laden tenía que ser el responsable. Su mente ya avanzaba a toda velocidad hacia lo que creía que sucedería después. No sabía que un tercer avión se dirigía a su ubicación. El mensaje clave aquí es, el ataque al Pentágono envió una señal clara de que Estados Unidos estaba en guerra. El vuelo 77 de American Airlines comenzó a mostrar señales conocidas de problemas a las 8:54 de la mañana. Los controladores aéreos que salían del centro de Indianápolis vieron primero un giro no autorizado y luego perdieron la señal del transpondedor. En ese momento, no sabían nada sobre la crisis en curso en Nueva York, y asumieron que el avión había sufrido una falla mecánica. Los controladores de tráfico aéreo de Boston, Nueva York y Cleveland fueron puestos en alerta tras los dos primeros secuestros, pero nadie en la FAA pensó que el avión secuestrado se dirigía al espacio aéreo de Indianápolis, por lo que se les mantuvo al tanto. Durante 36 minutos, el vuelo 77 de American voló sin ser detectado, ya que los controladores de Indianápolis continuaron asumiendo que el avión se había estrellado. Pero a las 9:32 de la mañana, volvió a aparecer en las pantallas de radar de Dallas, el mismo aeropuerto del que había partido esa misma mañana. Mientras se apresuraban a identificar el misterioso avión, la base de la Fuerza Aérea de Langley fue alertada de la amenaza. Dos F-16 despegaron, pero no se les dieron detalles específicos. Asumiendo que estaban intentando defender a Washington de los misiles o los aviones rusos, siguieron el protocolo estándar y se dirigieron al mar. Minutos después, a las 9:37 a.m., el vuelo 77 de American chocó contra el muro oeste del Pentágono, y mató instantáneamente a los 59 hombres, mujeres y niños a bordo, así como a varias docenas de trabajadores del Pentágono. Los supervivientes se enfrentaron a una peligrosa escena de llamas, humo negro tóxico y escombros que caían. Mientras sus colegas se apresuraban a evacuar, comenzó el entrenamiento de medicina de combate de Dave Tarantino. Sabía que la mayoría de las personas tratarían instintivamente de dirigirse al borde exterior del edificio. La salida más segura sería dirigirse al patio central del Pentágono, y desde allí a un lugar seguro. Usando toallas de papel mojadas como máscara antigas improvisada, Dave se dirigió al infierno en busca de supervivientes. Gracias a los esfuerzos de Dave Tarantino y otros como él, cientos de supervivientes pudieron llegar a un lugar seguro. En total, 125 trabajadores del Pentágono perdieron la vida el 11 de septiembre. A las 9:42 a.m. 5 minutos después de que el vuelo 77 estadounidense impactara contra el Pentágono, la FAA emitió una orden sin precedentes, ordenando a todos los aviones que se encontraban actualmente en el aire que aterrizaran en el aeropuerto más cercano. En ese momento, 546 aviones sobrevolaban los cielos de los Estados Unidos. Todos menos uno de ellos siguieron las órdenes y aterrizaron sanos y salvos. El que no lo hizo fue el vuelo 93 de United. Las heroicas acciones de los pasajeros y la tripulación del United 93 impidieron que se produjera un cuarto ataque terrorista. Cuando el vuelo 93 de United despegó a las 8:42 de la mañana, el complot de Osama Bin Laden ya estaba en marcha. Casi en el mismo momento, los secuestradores se apoderaron del vuelo 175 de United, mientras que el vuelo 11 de American había estado bajo su control durante casi media hora. Para los terroristas, este retraso puede haber marcado la diferencia entre el éxito y el fracaso.
El mensaje clave aquí es, las acciones heroicas de los pasajeros y la tripulación del United 93 impidieron que se produjera un cuarto ataque terrorista. Estaba previsto que el United 93 partiera del Aeropuerto Internacional de Newark a las 8 de la mañana, pero debido a un retraso en la pista, el avión esperó más de 30 minutos antes de recibir la autorización para despegar. Otra diferencia clave era el hecho de que el United 93 transportaba solo a 4 secuestradores, un hombre menos que los grupos de 5 personas a bordo de los otros aviones. A las 9:28 a.m. los 4 hombres entraron en acción. Esta vez, los controladores aéreos pudieron escuchar sonidos de forcejeo, ya que el capitán Jason Dahl o el primer oficial Leroy Homer Jr. continuaron presionando el botón de conversación de su radio. Los controladores del Cleveland Center se dieron cuenta inmediatamente de que se estaba produciendo otro secuestro. En 10 minutos, Cleveland se puso en contacto con el centro de comando de la FAA solicitando asistencia militar. Mientras tanto, a bordo del United 93, los pasajeros hacían llamadas telefónicas a familiares y seres queridos en tierra, tal como lo habían hecho en los otros 3 aviones. Pero para entonces, los ojos del mundo estaban puestos en la ciudad de Nueva York. Los pasajeros a bordo del United 93 recibieron información sobre los 2 aviones que se habían estrellado contra el World Trade Center. Sabían que muy probablemente les esperaba un destino similar. A medida que el avión se acercaba a Washington, D.C., los miembros restantes de la tripulación y los pasajeros del United 93 discutieron las noticias que estaban recibiendo y elaboraron un plan. No importaba lo que les pasara, no iban a permitir que este avión alcanzara su objetivo previsto. Cerca de la parte trasera del avión, un vendedor de software de 32 años llamado Todd Beamer intentó llamar a su esposa, Lisa, embarazada de su tercer hijo. Estaba conectado con la supervisora de líneas aéreas Lisa Jefferson. Todd le dio detalles sobre los secuestradores, el plan de los pasajeros para dominarlos, y le pidió que le transmitiera un último mensaje a su esposa. Las últimas palabras que Lisa Jefferson lo oyó decir fueron, «Está bien, adelante». Aproximadamente a las 9:59 a.m. la grabadora de vuelo de la cabina del United 93 comenzó a captar los sonidos de un forcejeo. Una cacofonía de voces, choques, cristales rotos y golpes son pruebas de los intentos de los pasajeros por recuperar el control de la cabina. En cuestión de minutos, los secuestradores supieron que nunca podrían alcanzar su objetivo, que se presume era el edificio del Capitolio o la Casa Blanca. A medida que pasaban los segundos, sabían que tendrían que recurrir al plan B, estrellar el avión contra el suelo. A las 10:03 a.m. el United 93 cayó en picado en un campo a las afueras de la pequeña ciudad de Shanksville, Pensilvania. Los 40 hombres y mujeres que componían los pasajeros y la tripulación del avión murieron al instante, pero murieron como héroes. Gracias a ellos, nadie más resultó herido en lo que debía ser el cuarto ataque terrorista del día. Los socorristas tuvieron un desempeño heroico el 11 de septiembre a pesar de enfrentarse a probabilidades insuperables. Después de que los aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas, miles de personas salieron en masa de la zona del World Trade Center para ponerse a salvo. Solo los más valientes, los bomberos, los paramédicos y los oficiales de policía que fueron los primeros en responder en Nueva York, corrieron en la dirección opuesta, directamente hacia el caótico infierno, en un esfuerzo por salvar al mayor número posible. Como resultado, muchos de ellos perdieron la vida cuando los edificios finalmente se derrumbaron. El mensaje clave aquí es, los socorristas actuaron heroicamente el 11 de septiembre a pesar de enfrentarse a dificultades insuperables. Durante años, los bomberos temían la idea de que se produjera un incendio en un rascacielos de Nueva York. En 1999, el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Vincent Dunn, admitió con franqueza que sería imposible extinguir un incendio en un área abierta de un rascacielos. Simplemente no sería posible bombear suficiente agua tan rápido y tan alto.
Lo mejor que podían esperar los bomberos era que el fuego se apagara solo mientras rescataban a los civiles atrapados. Pero eso no sería posible el 11 de septiembre, ya que miles de galones de combustible para aviones proporcionaban un punto de ignición constante. Aún así, el personal de rescate entró primero en la torre norte y luego en la sur, decididos a encontrar una escalera transitable, y poner a salvo a tantas personas como pudieran. A las 9:59 de la mañana, mientras estaban en marcha los esfuerzos de rescate en Nueva York, y en el Pentágono y pocos minutos antes de que los pasajeros del United 93 forzaran su avión a estrellarse contra un campo de Pensilvania, la torre sur del World Trade Center se derrumbó. El vuelo 175 de United se estrelló contra él menos de una hora antes. Miles de personas ya habían escapado, pero todos los que estaban dentro, incluidos los socorristas y las aproximadamente 619 personas que seguían atrapadas en el piso 77 o por encima de él, murieron. Tras el derrumbe de la Torre Sur, se extendió el temor de que la Torre Norte pronto siguiera su ejemplo. El jefe del FBI, Joe Pfeiffer, ordenó a todos los bomberos de la Torre Norte que evacuaran inmediatamente. Sin embargo, la comunicación a través de radios portátiles no era confiable y muchos nunca escucharon esa orden. Se vieron obligados a confiar en su propio juicio. Uno de esos bomberos era el capitán J. Jonas de Ladder Company 6. Cuando la Torre Sur se derrumbó, él y sus hombres estaban en la escalera B del piso 27. Al confirmar a través de una ventana lo que había sucedido, el capitán Jonas decidió que era hora de llevar a sus hombres a un lugar seguro. Mientras bajaban, se encontraron con una mujer en el piso 20. Su nombre era Josephine Harris, una mujer de 59 años que tenía dificultades para bajar las escaleras. Con la promesa de ponerla a salvo, los hombres de la escalera 6 disminuyeron la velocidad, lo que permitió que la mala pierna de Josephine marcara su ritmo, a pesar de que todos sus instintos les gritaban que salieran. Habían llegado hasta el cuarto piso cuando, a las 10:38 de la mañana, la Torre Norte sucumbió ante lo inevitable y se derrumbó. Cuando el ruido y el polvo desaparecieron, el capitán Jonas se dio cuenta de que él, Josephine y el resto de la escalera 6 seguían vivos, atrapados en lo que quedaba de los pisos más bajos de la escalera B. Al salir de entre los escombros un par de horas después, el capitán Jonas se dio cuenta de que si hubieran estado mucho más arriba o más abajo, los habrían matado. El resto del edificio había sido destruido. Más tarde, Josephine sería nombrada miembro honorario de Ladder 6, con el título de Ángel Guardián.